Bienvenido. Te pedimos apagar tu celular. Este recinto cuenta con 4 salidas de emergencia. 2 de ellas en el acceso al auditorio, que conectan con el hall del mismo. Las otras 2 están al costado del escenario y conectan con una de nuestras vías de evacuación, ubicada en el segundo subterráneo. Las 4 salidas de emergencia están debidamente señalizadas. Para evacuar, debes seguir las instrucciones del personal encargado. Mantén los accesos y vías de evacuación despejadas. No dejes cosas en el suelo y evita botar basura, pues obstaculiza el desplazamiento. No corras ni empujes al momento de evacuar. Este es un consejo de Duoc UC, sede Alameda. Vicaría de la Esperanza Joven. Reutilizaremos materiales para reducir el impacto ambiental. Elaboraremos productos con material reciclado. Eliminaremos las bolsas plásticas. Ahorraremos en el consumo de agua potable. Reduciremos el uso de vehículos. Realizaremos una campaña de sustentabilidad a través de nuestras redes sociales. Generaremos alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil, con conocimiento de reciclaje y el manejo de desechos. Trabajaremos para concientizar en el manejo adecuado de los desechos orgánicos e inorgánicos. Te invitamos a no cortar ramas de los árboles. Lleva siempre tu botella reutilizable. Botar la basura en los contenedores. Ocupemos el agua que realmente necesitamos. Y por favor, bota las colillas en la basura. No lo olvides, somos custodios de nuestros hermanos más pequeños. Tomemos conciencia. Súmate a nuestra campaña de sustentabilidad. Muy bienvenidos, muy buenas noches, muy buenas tardes a todos, a todas los presentes. Gracias por participar con nosotros en este encuentro, en esta presentación de la exhortación apostólica posinodal de Su Santidad el Papa Francisco. Una actividad que estamos realizando en conjunto con la Pastoral de la Universidad Católica, la Pastoral de Duoc UC y Vicaría de la Esperanza Joven. Los saludamos a cada uno, a cada una. Seguramente a la entrada han recibido algún ejemplar de regalo que ha sido cortesía de las pastorales de tanto Duoc como la universidad. Saludamos también a nuestro administrador apostólico, Monseñor Celestino Oz, al obispo auxiliar de Santiago y vicario de la Esperanza, Monseñor Roncaiolo, también al padre Guillermo Green, capellán general de la Pastoral de la Universidad, y también a todas las autoridades que nos acompañan hoy día, laicos, religiosos, religiosas, sacerdotes que han querido participar junto a la gran mayoría de jóvenes que están aquí presentes y que son muchos agentes pastorales de parroquias, colegios, universidades, instituciones de educación. Esta noche nos reúne justamente presentar esta exhortación de Su Santidad. Y para hacer un contexto queremos decir que los sínodos son una riqueza y un acontecimiento fundamental para el caminar de la vida de la Iglesia. Bajo la asistencia del Espíritu Santo son instancias que frente a una determinada realidad o problemática emergente buscan ofrecer soluciones pastorales que preocupan a la Iglesia, pueblo de Dios, y que bajo la guía del
Espíritu Santo, requieren de un diligente discernimiento para saber actuar con prontitud, con un nuevo sentido evangelizador. Así el Papa Francisco en enero del 2017 llamó a la Iglesia Universal a vivir el camino hacia un nuevo sínodo de obispos sobre jóvenes, fe y discernimiento vocacional, que se ha desarrollado el mes de octubre del 2018 en Roma. Fue una instancia que propuso hacer de la Iglesia una madre que se acerca con misericordia a la vida e historia de cada joven, ofreciendo líneas de acción concreta que le permiten acompañarlo y trabajar con ellos de mejor manera en las diversas dimensiones de su vida y en su relación con Jesucristo. La Asamblea del Sínodo concluyó el pasado 27 de octubre del 2018 con un documento final entregado al Papa Francisco y compartido a la Iglesia Universal. A la luz de esa experiencia sinodal recogida en ese momento en que el 2 de abril del 2019 se publica la exhortación apostólica posinodal Christus Vivit del Papa Francisco, una carta dirigida a los jóvenes y al pueblo de Dios que es la Iglesia, ofreciendo camino de trabajo evangelizador y pastoral con ellos, para que tengan la capacidad de acoger, de impactar sus vidas y sobre todo de mostrarles fielmente el rostro de Cristo. Hoy nos reunimos para dialogar sobre este documento con la intención no solo de animar en su lectura, sino que también de impulsar a cada uno a que desde sus propios espacios eclesiales puedan llevar a cabo instancias que le permitan discernir en oración los caminos que el Señor nos ofrece para llevar adelante la misión evangelizadora con los jóvenes y para los jóvenes, otorgándonos como Iglesia un aire renovador y de esperanza. En el transcurso de este encuentro, nosotros vamos a contar con la presencia de panelistas, vamos a contar ahora con la presencia también de la exposición general o sintética de la exhortación. Pero antes que todo, queremos recibir a Monseñor Celestino Avós, nuestro administrador apostólico de la Arquidiócesis, para recibir su saludo, para recibir sus palabras. Monseñor. Muy buenas tardes a todos y a todas. Y como les van a hablar, y les van a hablar bien y bonito, yo voy a ser breve. El Papa nos dice que nos escribe esta carta, simplemente una carta que recuerda algunas convicciones de nuestra fe y que al mismo tiempo alienta a crecer en la santidad y en el compromiso con la propia vocación. En definitiva, se trata de ayudarnos a vivir, porque Cristo ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. El Papa quiere también que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Cuando yo estuve con él y le pregunté qué mensaje me daba para la Iglesia de Santiago, al final una de las cosas que me dijo fue esa: dígales que el Papa los ama, que está tratando de dar lo mejor para la pastoral de la Iglesia de Santiago y que vean el futuro y que vean lo positivo que hay. Hay desafíos, hay errores, hay manchas, sí, pero cuanto más oscura es la noche, más brillan las estrellas, ¿no? Así que animémonos a recordar algunas verdades de nuestra fe y a, como dice el Papa, a crecer en santidad y en el compromiso con la propia vocación. Cada uno de ustedes tiene su propia vocación, que sea feliz cumpliéndola. Gracias, Monseñor, por sus palabras. Y para continuar en este segundo momento, después de este saludo de Monseñor Avós, queremos hacer una presentación, queremos invitarles a adentrarse, para los que ya han leído y para los que todavía no entran en ella, en la exhortación, de una manera un poco más profunda. Para eso le hemos pedido a nuestro vicario de la Esperanza Joven, a don Cristian Roncayolo, que nos acompañe en esto y que nos pueda ayudar a ir descubriendo en una sinopsis esta exhortación. Monseñor. Muy buenas noches. Haré una breve presentación que nos dará el marco contextual para que después sean nuestros panelistas quienes nos ayuden a profundizar en el documento.
Esta presentación la he denominado Exhortación Apostólica Cristo Vive, algo más que los jóvenes. El pasado 2 de abril fue publicada una nueva exhortación apostólica de Francisco titulada Cristo Vive. De ágil lectura y lenguaje directo, este documento recuerda algunas convicciones de nuestra fe y al mismo tiempo alienta a los jóvenes a crecer en la santidad y en el compromiso con la propia vocación. Pero en el trasfondo también deja evidenciar aspectos de la propuesta de renovación eclesial a la que está apuntando este pontificado. En el documento dirigido a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios está compuesto por 9 capítulos divididos en 299 párrafos, inspirados por la riqueza de la reflexión y diálogos del Sínodo de los Jóvenes, celebrado en el Vaticano en octubre del 2018. El núcleo general del documento es apuntar a que Cristo vive. Como nos señala el mismo Francisco, corremos el riesgo de tomar a Jesucristo solo como un buen ejemplo del pasado, como un recuerdo, como alguien que nos salvó hace 2000 años. Eso no nos haría ningún bien, nos dejaría como antes, no nos liberaría. Si Él vive, esto es una garantía de que el bien puede entrar en nuestras vidas. Entonces podemos dejar de quejarnos y mirar hacia adelante, porque con Él siempre podemos mirar hacia adelante. Cierro la cita. Con este marco referencial, el texto parte con una sustanciosa referencia a la palabra de Dios, para luego poner el acento en la realidad y en los desafíos de los jóvenes de nuestro tiempo. Como señala Francisco, no podemos limitarnos a decir que los jóvenes son el futuro del mundo. Son el presente, lo enriquecen con su aportación. Por eso es necesario escucharlos, aunque a veces prevalece la tendencia a dar respuestas preenvasadas y recetas preparadas, sin dejar que las preguntas de los jóvenes surjan en su novedad y capten su provocación. Cierro la cita. Al mismo tiempo plantea la necesidad de que los jóvenes remen mar adentro, vivan en salida, fuera de sí mismos, para ser protagonistas, para crecer en la entrega, en la amistad con Dios y en el compromiso con los hermanos. Este salir que plantea Francisco implica que el protagonismo de los jóvenes debe proyectarse más allá de los servicios internos de la Iglesia. Señala que la vocación laical tiene un fuerte énfasis en la caridad social y política, porque, abro la cita, es un compromiso concreto desde la fe para la construcción de una sociedad nueva. Es vivir en medio del mundo y la sociedad para evangelizar sus diversas instancias, para crecer la paz, la convivencia, la justicia, los derechos humanos, la misericordia y así extender el reino de Dios en el mundo. Cierro la cita. Y plantea un desafío interesante: construir la amistad social, buscar el bien común, poniendo el acento en la capacidad de los jóvenes para encontrar caminos donde otros solo ven murallas, en la habilidad para reconocer posibilidades donde otros ven solamente peligros. Con sabiduría señala que en las insatisfacciones que atormentan a los jóvenes hay un elemento de luz. Por ello, la inquietud insatisfecha, junto con el asombro, abren paso a la osadía que lo hace responsables de la misión. Pero junto a este dinamismo en salida, Francisco enfatiza que la juventud no puede ser un tiempo de suspenso, sino de decisiones. Y precisamente eso la hace especialmente atractiva. En esta etapa, en efecto, tiene un rol central el discernimiento, porque se trata de entrever el misterio del proyecto único e irrepetible que Dios tiene para cada uno. En pocas palabras, está en juego el sentido de la vida. Por ello, es el tiempo de las decisiones que se dan en todos los campos, en el ámbito profesional, social, político y otras más radicales que darán una configuración determinante a la existencia, como podría ser una vocación matrimonial o religiosa. Por ello, esta etapa es configuradora de una nueva realidad y respuesta generosa a un camino de vida nueva. No podemos soslayar que esta exhortación de Francisco sobre los jóvenes deja traslucir un concepto de iglesia con ribetes claros. Por un lado, se distancia de quienes quieren una iglesia avejentada, esclerotizada en el pasado, detenida. Y por otro, de quienes son esclavos de una iglesia que cede a todo lo que el mundo le ofrece creyendo que se renueva porque esconde su mensaje y se mimetiza con los demás. Francisco postula una iglesia joven, lúcida y desideologizada, que muestra sueños que el mundo no ofrece,
que testimonia la belleza de la generosidad, del servicio, de la pureza, de la fortaleza, del perdón, de la fidelidad a la propia vocación, de la oración, de la lucha por la justicia y del bien común, del amor a los pobres y de la amistad social. Para que la Iglesia pueda renovar su propia juventud, parece urgente que deje de estar pendiente de sí misma, sino volcada fuera de sí, dialogando con los problemas del tiempo, siendo capaz de dejarse ayudar y de reconocer sus limitaciones que han quedado tan en evidencia con la plaga de los abusos, que deje de estar encerrada solo en 3 temas de línea editorial, porque no puede olvidar que nada de lo humano le resulta ajeno, que deje de estar a la defensiva, sino abierta a escuchar, a dejarse cuestionar, a reconocer sus errores para renovar su propia juventud, que sea más sinodal, donde todos seamos corresponsables de su ser y de su quehacer. En último término, que la Iglesia venza los temores y recupere la audacia evangélica. Ya decía Francisco, prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias comodidades. En síntesis, la propuesta de Francisco clama una renovación eclesial y ve en los jóvenes un camino luminoso para lograrlo. Por ello, usando una imagen de reminiscencia bíblica, señala que el corazón de cada joven debe ser considerado tierra sagrada, portador de semillas de vida, ante quien debemos descalzarnos para poder acercarnos y profundizar en el misterio. Concluyo. El nombre Cristo vive expresa, por tanto, algo más que la presencia de Dios entre nosotros. Refiere a una iglesia que, interpelada y dinamizada por los jóvenes, puede ser tierra nueva, puede ser tierra sagrada, puede ser para el mundo de hoy tierra de esperanza. Muchas gracias. Muy bien, para continuar y agradeciendo las palabras y esta sinopsis de esta exhortación que ya nos va dejando con ganas de entrar y adentrarnos más profundamente en ella, queremos darle paso a este tercer momento que, tal cual como Padre Cristian también nos decía, es un momento donde nos van a hablar desde la experiencia vital también que tienen nuestros panelistas. Queremos por eso invitarlos a que pasen adelante a este espacio acogedor, a nuestros panelistas, a nuestra moderadora, que se las vamos a presentar para que ellos también hagan la presentación de cada uno y podamos iniciar el diálogo. Por favor, si tengan la bondad de pasar a nuestro living que nos ofrece Duoc UC. Un aplauso para ellos. Nos modera en esta oportunidad la señora Claudia Godoy, profesora en la Universidad Católica, periodista. La conocerán por contacto, me imagino, todos la habrán visto en algunos reportajes. Claudia, es todo suyo el living. Hola, ¿se escucha ya? Yo escribía, porque la vejetud me supera. Yo creo que hablar de los jóvenes hoy no es nada de fácil, porque la brecha es enorme entre nuestra generación, la mía, que acabo de decir que soy vieja, y aquella que se denomina con letras. Hoy día nosotros, los mayores de 50, que haya letras como la Z o la B por virtual, o los post-millennial, aquellos que tienen menos de 20, o la K, que son los nacidos entre el 95 y el 2002, como que nos aterra de repente, ¿ya? Son muy distintos, pero a la vez con tantas ganas de jugarse por un ideal. Uno igual los ve así, ¿ya? Hay esperanza, al menos en lo que uno mira. Por ello estamos aquí, por ello el Papa Francisco nos regaló este 2 de abril la exhortación apostólica Christus Vivit, ¿ya? Hoy nos reunimos gracias a la Vicaría de la Esperanza Joven, a la Pastoral de Duoc y UC y a la Pastoral de la Universidad Católica a conversar sobre este relevante documento.
largo, para los que no les gusta leer, pero súper interesante. Debo reconocer que me lo leí anoche, porque con tanta cosa que uno tiene que hacer, pero me lo leí y no lo solté. La verdad que es un documento que llama a los adultos, yo creo, que a mirar a los jóvenes, ¿ya? No a los jóvenes solamente. Es un llamado a los adultos a entender qué es lo que le pasa a estos jóvenes hoy día, a esta generación de las letras. Y bueno, para partir, porque no soy yo la que voy a hablar, sino que quiero presentarles, primero que nada, a nuestro primer panelista, que es director del Instituto Nacional de la Juventud, es arquitecto de la Universidad Católica, máster en Administración Pública de la University College of London, del Reino Unido. Se ha desempeñado como encargado nacional de reconstrucción y director nacional de vivienda definitiva en Un Techo para Chile y fue secretario ejecutivo de desarrollo de barrios en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gracias por estar con nosotros a Mirko Salfate. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos y todas. Un gusto verlos acá, un gusto encontrarlos acá. Muchas gracias por la invitación y sobre todo gracias por la pertinencia de este encuentro, de este documento en estos momentos. Una pregunta. ¿Ustedes saben cuántos jóvenes hay en Chile? Más o menos, número. Buena pregunta. ¿Qué es joven? Según la ley, entre 15 y 29 años. 4 millones, 1 millón, 4 millones y medio. 1 de cada 4 chilenos es joven. Y si esto lo llevamos al mundo, 1 de cada 2 personas en el mundo tiene menos de 30 años. La mitad de la población del mundo tiene menos de 30 años. Entonces, sin duda que en ese contexto es sumamente pertinente preguntarse cuál es el rol de los jóvenes en toda institución. En una sociedad global en que estamos enfrentando problemas ambientales, que estamos enfrentando problemas sociales y sobre todo problemas económicos, es muy relevante entender cuál es el rol de los jóvenes. Y yo ahí siempre cuento una anécdota. Yo cuando estudiaba en la universidad caminaba al metro y en la esquina había un señor que repartía el diario y yo siempre le preguntaba, hola, ¿cómo estás? Y él me respondía, bien, pero ya se me va a pasar. Es un poco de humor negro, pero en el fondo yo creo que hay muchos que ven la juventud como eso, como algo bueno, pero que ya va a pasar. Y yo creo que de alguna manera lo que este texto nos enseña o nos recuerda es que la juventud, primero, es una actitud y segundo, no es el futuro, sino que es el presente. Y eso es algo que nosotros repetimos constantemente porque, siendo la mitad de la población del mundo, ¿cómo no hacer relevante no solo escucharlos, sino involucrarlos en las decisiones y sobre todo involucrarlos en los cambios que nuestra sociedad y nuestras instituciones necesitan? En ese contexto, yo quería comentarles una pequeña paradoja que desde el Instituto Nacional de la Juventud vemos hoy día en la generación de jóvenes. Los jóvenes chilenos son los jóvenes que en la historia de nuestro país, esta generación de jóvenes es quienes más apoyo han recibido desde el sector público. Ingreso per cápita de cada joven hoy día, de lo que entre todos como sociedad le aportamos en temas de educación, en temas de salud, en temas de transporte, nunca un joven en Chile había recibido tanto apoyo. Temas de calidad de vida, de indicadores, de desarrollo humano. Hoy día en general la generación de jóvenes goza de un momento que históricamente los jóvenes del país no habían vivido. Pero por otro lado, los jóvenes chilenos actuales son quienes menos valoran la democracia, quienes menos valoran en general las instituciones y quienes más desafectados se sienten de lo social. Entonces, por un lado, tenemos jóvenes que han gozado de un beneficio de organizarnos de cierta manera, pero por otro lado vemos que no se sienten parte de esas instituciones y que no las valoran. Y yo creo que eso es un síntoma muy relevante, un síntoma que se aplica a todas las instituciones, siendo la Iglesia una de ellas, que de alguna manera estamos frente a una generación que ha sufrido
de un excesivo individualismo, de un excesivo consumismo y de una manera de relacionarse con las instituciones ajenas, transaccional. Yo te doy algo si me beneficia y tú me lo das de vuelta, yo transo y yo desde mi individualismo me relaciono con otros. Claramente esa manera no se construye en sociedades. De esa manera, en el fondo, de alguna manera, por eso entendemos que la principal causa de muerte de los jóvenes chilenos es el suicidio. Por eso entendemos que hoy día somos top 5 en el mundo en consumo de alcohol, tabaco y drogas. De alguna manera es una sociedad que refleja que hemos hecho muy bien algunas cosas en términos económicos, crecimiento, etcétera, pero que de alguna manera lo vemos en esta generación que le falta algo interno, sentirse parte de algo, sentirse más allá del individualismo, sentirse parte de un proyecto común. Por eso creo y celebro la pertinencia de este documento porque de alguna manera interpela a ese rol. O sea, estos jóvenes espectadores, estos jóvenes que tienen que esperar, estos jóvenes que pueden escuchar lo que las instituciones les dice, yo creo que ya no más. O sea, de alguna manera estamos enfrentados a una generación de jóvenes que necesita una relación más horizontal, que necesita espacios de verdad, no solo que lo escuchen, sino que puedan participar, que puedan incidir, que puedan liderar. Y de alguna manera quisiera rescatar una frase que se alinea mucho con la visión y el proyecto que tenemos hoy día desde el Instituto, que hablaba de estos jóvenes comprometidos llamados a construir amistad social por el bien común. Acá hay tres frases muy potentes. Primero, jóvenes comprometidos. Creemos y estamos convencidos que la libertad se ejerce en el momento que nos comprometemos. La libertad no es tener todas las opciones adelante. Cada vez los jóvenes tienen más opciones adelante. La era de la información trae todo un universo de opciones. Pero ahí entendemos que no está la libertad. La libertad está en el compromiso, en el comprometernos con otro, con una causa. Y yo creo que ahí hay jóvenes que nos han demostrado cómo ese compromiso se hace de otras maneras. Ya no es a través de las instituciones, ya no es a través de los partidos políticos, ya no es quizás a través de la iglesia, es de manera directa, es generando un movimiento nacional y mundial por la equidad de género, es uniéndose todos los últimos viernes del mes en todo el mundo para protestar por el cambio climático. Son otras maneras de organizarse, pero son causas, son públicos y por eso debemos celebrar a todos estos jóvenes que se comprometen, que son protagonistas de sus tiempos. ¿Me avisan del tiempo, no? Segundo, construir amistad social. Creemos que es fundamental en esta generación que está un poco enferma de individualismo, la amistad social. Somos poco tolerantes. En general, en nuestro país no estamos muy dados a conversar, a intercambiar ideas y de alguna manera la agenda de polarizar de los buenos y los malos, lo blanco y lo negro, claramente destruye esta necesidad de construir amistad social, de relacionarnos con otros, de entender que somos más en la medida que nos conectamos con otros, entender que somos comunidad. Y por último, por el bien común. Yo creo que no hay agenda más movilizante que el bien común. Todas las agendas que han instalado los jóvenes últimamente en el país, la agenda de equidad de género, la agenda medioambiental, son agendas que lo que buscan es el bien común, es complementarnos como personas, es hacernos cargo de nuestro medio ambiente, es generar una sociedad más integrada. Por eso creo, a modo de resumen, es que creemos que este texto es un llamado no solo a los jóvenes, sino también a las instituciones, a de verdad entender que necesitamos a los jóvenes. La imagen de Jesús es muy potente en ese sentido de valores propios de la juventud. El sentido de urgencia, la capacidad de cambiar las cosas, el sentido de que esto se hace de manera participativa y colaborativa. Creo que son valores que toda institución que quiere conectarse con los jóvenes necesitamos adoptar. Desde el Instituto Nacional de la Juventud creemos muy concreto que los jóvenes tienen que ser protagonistas de su tiempo, estamos ofreciendo distintos espacios de incidencia y si después tenemos algo más de tiempo, voy a hacer una bajada de cómo creemos que el voluntariado es una agenda muy potente para vincular a los jóvenes con causas, con su comunidad y en acciones concretas. Generar espacios de responsabilidad para los jóvenes a través del voluntariado. Eso.
Gracias, Mirko. Les quiero informar que pueden ustedes hacer preguntas en un papelito, lo mandan para acá adelante, para el final de las exposiciones poder comentar y responder las dudas que puedan tener. Voy a rescatar desde lo que acaba de decir Mirko, el tema de salud mental en los jóvenes y en el mundo en general es el problema de salud pública más importante que se nos viene encima. Entonces, todos ustedes que trabajan con jóvenes, para que lo tengan ahí presente, atentos, todos, gobierno, instituciones. Bueno, la segunda exposición estará a cargo de la señora María Paz Lagos, miembro del Directorio de Voces Católicas, periodista de la Universidad Gabriela Mistral, magíster en Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Católica de Chile y socia directora de la consultora del Oro y Lagos. Es madre también, es muy importante, y asesora de la Subsecretaría de Turismo hoy día. Gracias, María Paz. ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, agradecida de esta invitación, especialmente el padre Cristian, que me pilló volando bajo, iba subiendo en un ascensor y no me quedó otra que decirle sí. Así que aquí estamos. Primero, además, decir que a mí la exhortación me encantó. Recomiendo 100% leerla, me leí como la Claudia, rapidísimo en una noche de domingo. Y además, el Papa me salvó. ¿Y por qué me salvó? Porque el Papa describe el ser joven como tener un corazón capaz de amar. Y yo espero tener ese corazón y espero que al menos el 50% de este auditorio tenga esa descripción de lo que dice el Papa de lo que significa ser joven. Además, quiero rescatar, así a modo de introducción, la confianza que el Papa pone en los jóvenes. Es impresionante. El Papa dirige esta exhortación primero a los jóvenes y después al pueblo de Dios. O sea, pone a los jóvenes como agentes de cambio de la sociedad. O sea, tiene una gran esperanza en los jóvenes como agentes de cambio. Entonces, eso es muy relevante. Y dentro de este contexto, en el contexto de la exhortación, a mí me pidieron hablar de la comunicación. Y dentro del capítulo 3 de esta exhortación, el Papa aborda este tema. Y cuando hablamos de comunicación, ciertamente tenemos que decir que estamos embarcados en una cultura digitalizada, ¿ya? Donde no solo hablamos de instrumentos que nos permiten comunicarnos, sino que básicamente esta cultura digitalizada nos afecta hoy día en nuestro modo de vivir, de percibir el tiempo y el espacio y la manera en que nos acercamos a la realidad. Y somos seres digitalizados, hoy día somos seres digitalizados. Y son nuestro lugar de encuentro hoy día, que para el catolicismo y el cristianismo constituye una tremenda oportunidad, ¿ya? Ya vamos a hablar de algunos riesgos que significa vivir en esta cultura digitalizada, pero ante todo es una tremenda oportunidad. Sin duda que la comunicación pasa por el encuentro con el otro y el tú a tú y la relación personal es insustituible. Pero los medios digitales hoy día nos abren la puerta a ese encuentro, son la puerta de entrada. Y en eso tenemos que ver esta oportunidad y estos medios como una opción para anunciar y para entrar en contexto con el otro. Ahora, desde otra forma, desde una relación mucho más horizontal, más de par a par, libre, igualitaria, y esto implica que la autoridad ya no va con el cargo, sino que hay que ganársela. Bueno, nunca he ido con el cargo, pero de alguna manera vivíamos en una sociedad que ya el cargo a uno le generaba un cierto respeto. Hoy día con todas las instituciones bastante desacreditadas, todas, la iglesia, los políticos, no se salva nadie. Hoy día hablábamos antes del foro, la verdad es que las instituciones en sí mismas no constituyen para las personas hoy día un signo de respeto y de legitimidad. Por lo tanto, finalmente la legitimidad es personal, se la va ganando cada una de las personas. Y en ese sentido vamos aprendiendo a superar este modelo más de púlpito, de dar cátedra, para finalmente ganarse un espacio
desde la autoría, desde la legitimidad del hacer cosas y de hablar menos. Y aquí el papel de los laicos es clave. Este Papa, junto con relevar a la juventud, releva no solo esta exhortación, en general a los laicos. Y en este sentido, los católicos que son activos en redes sociales pueden ser estupendos faros para otras personas y llevar al encuentro, que es finalmente lo que debiéramos lograr, digamos, trabajar por esta cultura del encuentro. Y hay que estar en las redes sociales, pero no de cualquier forma. El riesgo es perder la paz y el riesgo de perder la paz y la orientación es alta. Un primer riesgo es querer comunicarnos solo con los pares, con los que piensan igual a mí. Y de hecho las redes sociales a veces nos llevan a eso, oye, hazte amigo de este que en realidad piensa parecido a ti, y en el fondo uno puede llegar a hacer verdaderos guetos dentro de la cultura digital y de las redes. Por lo tanto, las redes sociales tienen un riesgo de encerrar no solo las ideas de nosotros mismos y en guetos en que todos pensamos parecido. Entonces, ese es un primer riesgo. Y el otro riesgo, que es un riesgo también que de alguna manera atenta con lo que debería ser el cristianismo, es el riesgo de la velocidad que nos lleva a la deshumanización. El Papa Benedicto decía que había que repersonalizar las redes. Entonces, aquí la autenticidad es importante. Las relaciones virtuales pueden a veces tornarse inhumanas, agresivas. Aquí el Papa habla lo describe, un dark web, habla de la dark web. En el fondo, un territorio que a veces puede generar soledad, puede generar manipulación, violencia. Por lo tanto, están estos riesgos. Pero aún así, dice que hay que entrar, o sea, teniendo presente estos riesgos, hay que entrar para crear una verdadera cultura del encuentro. Voy a tratar de sintetizar porque ya estoy viendo mi tiempo, saqué el reloj. Y esto, ¿qué es lo que nos puede ayudar? Primero dice, sería la necesidad de repente de recuperar un cierto sentido de calma y lentitud para poder discernir. El discernimiento no solo tiene que ver con la vocación, sino que también en cómo abordamos esta comunicación. Sobre todo en un tiempo que es muy rápido y que andamos a velocidad. Bueno, entonces, antes de mandar un mensaje, antes de escribir un WhatsApp, preguntarme cuál es el sentido de esto. ¿Estoy escuchando al otro o estoy simplemente dando cátedra? Entonces, realmente, finalmente, no es tolerarse dentro de la red, sino que realmente cómo puedo valorar al otro y encontrarme con el otro. En Voces Católicas, que es la fundación, es una fundación en la cual soy directora, hablamos de ciertos principios que tienen que ver con aportar luz y no calor cuando uno está en un espacio público, en un debate, de encontrar valor común, valores comunes en el encuentro con el otro. A veces creemos que estamos hablando de posiciones distintas, pero cuando yo estoy hablando a lo mejor, no sé, no quiero poner temas conflictivos, pero el valor de la vida muchas veces está detrás de ciertas polémicas que uno se enfrenta. Hay valores comunes en los cuales, o la valoración por la maternidad está cuando uno debate, por ejemplo, sobre el aborto o otras cosas. Entonces, la verdad es que siempre hay un valor común sobre el cual yo puedo construir. Y eso es aprender a reencuadrar. Ya decíamos antes, reflexionar antes de escribir o hablar. Reflexionar es pensar qué busco, cuál es el sentido. Ser más misionero que doctor de la iglesia. ¿Qué significa eso? Que la tarea evangelizadora se mueve entre los límites del lenguaje y la circunstancia. O sea, siempre comunicar, obviamente intentar comunicar siempre la verdad, pero obviamente leyendo las circunstancias, leyendo a las personas. Ser más enfermero que soldado. Se nos ha llamado a transmitir esperanza como cristianos, no a terminar hiriendo o matando al otro con las afirmaciones o las cosas que decimos dentro de un espacio de comunicación. Responder a las balas con amor. Muchas veces nos atacan por ser también católicos y también en la vida diaria, no solo por nuestra condición de católica.
uno se enfrenta en las redes sociales a temas de repente bastante agresivos. Y aquí cuesta a veces ser amables y civilizados dentro de contextos más agresivos. Y más bien ahí una buena práctica online es no decir online lo que no diría jamás a la cara. Entonces, ese es un principio que no nos debiera fallar. Y por último, hacer equipo. Rescatar también en las redes sociales lo bueno del otro, construir comunidad. Aquí dice el Papa en la exhortación, a veces toda la energía, los sueños y el entusiasmo de la juventud se debilitan por la tentación de encerrarnos en nosotros mismos, en nuestros problemas, sentimientos, heridos, lamentos y comunidades. Lo que avejenta el alma, dice el Papa, es todo lo que los aleja de los demás. Por eso le dice a los jóvenes y nos dice a todos nosotros, Cristo vive y nos quiere vivos. Gracias. Muchas gracias. Por último, nos ayudará en nuestra reflexión el señor Jorge Blake, sociólogo, y magíster en Sociología de la Universidad Católica, socio fundador de BCO Consultores, profesor del Instituto de Sociología de la Universidad Católica y del Colegio San Ignacio del Bosque. Premio UC de reconocimiento a la excelencia docente del 2018, o sea, un superprofe. Además, encargado de la formación CBX secundaria y vicepresidente de formación CBX jóvenes. Acompañante de ejercicios espirituales de la Red Juvenil Ignaciana y miembro del equipo directivo de la revista Jesuitas Chile, colaborador del Centro de Espiritualidad Ignaciana. Medio currículum. Bien golpeado también, ¿o no? Duro. Bien, ¿se escucha? Bueno, muy buenas noches a todos, a todas, gracias por venir. Qué difícil presentar un texto que se presenta tan bien a sí mismo, en esa tan buena pluma a la que nos tiene acostumbrado Francisco desde Evangelii Gaudium en adelante, ¿o no? Un texto muy directo. Además, los sociólogos tenemos la mala fama de decir en difícil lo que ya está dicho en fácil. Entonces, bueno, yo puedo aquí cometer el pecado, digamos, de complejizar un montón lo que con tanto talento plantea Francisco. Mírense lo notable que es la frase con la que él cierra la encíclica, la exhortación, a ver si la encuentro, dice, cuando lleguen donde nosotros todavía no hemos llegado, tengan paciencia para esperarnos. Creo que ahí está un poco la esencia del tono de toda esta exhortación. Bueno, yo quiero tratar de compartir con ustedes 3 tesis sobre el texto. No las voy a desarrollar, apenas quiero enunciarlas, y si nos va dando el tiempo en las preguntas podré ir profundizando en ellas, ¿sí? Y quiero partir diciendo desde dónde nacen estas tesis, y es desde un dato más bien biográfico, y es que soy yo sociólogo y además soy cristiano y católico, y esa es tristemente una combinación que se ha vuelto inusual. Cuando yo anuncié en mi familia, en un entorno católico, que iba a estudiar sociología, una de las reacciones que recibí fue, chuta, bueno, ojalá no pierda la fe. Y hay una asociación muy fuerte en la experiencia de estudiar sociología o en general de involucrarse con las ciencias sociales y terminar perdiendo efectivamente la fe, quizás, no sé, por la vía del materialismo que nos hace ver el mundo como una pura facticidad sin un sentido trascendente, o quizás por la vía del relativismo que nos hace incapaces de creer en la autoridad del magisterio porque la vemos como una autoridad humana y cuestionable como cualquier otra. Mi tesis personal es que esta falsa creencia de la incompatibilidad entre, en este caso, ser sociólogo y ser católico, tiene que ver con nuestra muy pobre comprensión de lo importante que son las mediaciones sociohistóricas en la transmisión de las verdades de fe. Eso dicho en difícil, ¿sí o no? Dicho en simple, o voy a intentar plantearlo de manera más simple, y es que toda comprensión que nosotros tenemos de las verdades universales de nuestra fe, y quizá la primera de todas, la verdad del amor, está mediada por el tiempo, el lugar y las personas que nos comunican esa verdad. Y que por lo tanto la historia no es el obstáculo para llegar a esa verdad, sino más bien el único medio del que disponemos. Por ende, siempre estamos en camino hacia la comprensión de esas verdades y cabe en nosotros una actitud de humildad, que nadie tiene una versión definitiva de una vez y para siempre de cuál es la esencia de la identidad cristiana. Estamos siempre en discernimiento. Y aquí quiero entonces empezar a abrir las 3 tesis, y es que siento una misión personal en comunicar esta compatibilidad
entre lo universal y atemporal de las verdades cristianas, por un lado, y por otro, la parcialidad y la subjetividad propia de la convivencia social. Eso no es incompatible, hay que tender un puente ahí. Quiero partir entonces con la primera tesis. La primera tesis es que esta exhortación, Christus Vivit, lo que viene a hacer es a confirmar la emergencia de un nuevo paradigma eclesial sobre la juventud, ¿sí? Y que lo que esta exhortación hace es sacar las consecuencias pastorales de ese nuevo paradigma, que está más bien fundamentado teológicamente en el documento final del sínodo. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de leer el documento final del sínodo. Si me permiten citar brevemente ese documento, se complejiza ahí la concepción de los jóvenes, fíjense, como meros receptores de una acción pastoral exterior, reconociendo que ellos, abro comillas, son uno de los lugares teológicos en los que el Señor nos permite conocer algunas de sus expectativas y desafíos para la construcción del mañana. Si me permiten un símil, quizá aquí voy a cometer algún error teológico, después me tirarán las orejas, pero fíjense que nuestra rica comprensión católica sobre la pobreza, todos entendemos que la pobreza no es un mero objeto respecto del cual ejercemos solidaridad, sino que entendemos los cristianos la pobreza como un lugar existencial, es decir, como un modo de ser de ese Jesús que nació pobre, vivió entre los pobres y murió pobre. Es decir, la pobreza es un modo que queremos cultivar, porque entendemos que desde ahí habla Dios. Ese giro en comprender la pobreza no solamente como meros receptores de ayuda, sino como inspiradores de un modo de ser, es equivalente al giro que aquí está proponiendo Francisco sobre la juventud. Es decir, que no son meros receptores de nuestras actividades pastorales, que no son mero público objetivo para llenar nuestras, digamos, desde las catequesis hasta los trabajos de verano, sino que son ellos verdaderos vehículos de una verdad que la juventud comunica y que la Iglesia parece necesitar. Ese es el significado profundo de que sea la juventud un lugar teológico. Esto es extremadamente audaz de parte de la exhortación y del documento final por la siguiente razón, que es que en muchos sentidos la juventud es una invención moderna. ¿Qué puede significar eso? Bueno, que en el mundo premoderno hay más bien un paso directo de la niñez a la adultez. Los invito a buscar luego en la noche en Google hitos de paso a la adultez. Y en las distintas tribus premodernas encontrarán fascinantes ritos de paso. Y en cambio, esta transición tan larga además, y cada vez más que hacemos nosotros de la niñez a la adultez mediada por la juventud, es una experiencia propiamente moderna. Y aquí en el fondo señalo porque es audaz de parte de Francisco hacer una exhortación sobre la juventud. Y es que qué difícil es preguntarse para la vida de Jesús cuáles son las claves de la juventud o los rasgos juveniles de Jesús, hombre premoderno, para el cual la categoría juventud no tiene el mismo significado que tiene para nosotros hombres modernos, por así decir. Entonces, hay algo notable aquí de Francisco en escribir una exhortación o en convocar un sínodo más bien, más que escribir una exhortación, que es como la consecuencia, sobre un tema tan propiamente moderno y tan desafiante de discernir. Esa es la primera tesis, que hay un nuevo paradigma eclesial en la comprensión de la juventud. La segunda tesis es que, quizás puede ser algo controversial, pero en mi parecer el foco epistemológico de la exhortación, esto es aquel objeto por el cual la exhortación se cabecea para entender su significado, no es de hecho, creo yo, propiamente la juventud, sino más bien la relación entre la autoridad eclesial y los jóvenes. Y esa problematización de la relación entre la autoridad eclesial y los jóvenes se da probablemente catalizada por el contexto de crisis, de los abusos en particular. Y probablemente tiene que ver esto con que en la raíz de la crisis de los abusos hay un ejercicio desordenado de la autoridad, que justamente a veces entiende al joven como un mero receptor de recomendaciones top-down, pastorales o espirituales, y no como alguien que comunica una verdad que la Iglesia necesita oír. Hace el Papa un gesto bien notable en la exhortación hacia los jóvenes. Dice, cuando vean un sacerdote o una religiosa que está débil, que está necesitando ayuda, ustedes sean los interventores. Fíjense cómo interviene quizá una comprensión de verticalidad que está anacrónica sin duda, pero que ha costado mucho, por así decir, apartar de nuestro modo de ser iglesia, ¿no es cierto? Esta idea de la iglesia pueblo de Dios, que ya viene el Concilio Vaticano II, muchos dicen seguimos intentando experimentar su profundidad.
y que tiene que ver con la horizontalidad en las relaciones pastorales, etc. Es interesante también respecto de esta segunda tesis que el texto es extremadamente cauteloso al momento de hacer un diagnóstico sociodemográfico sobre los jóvenes, un poco lo que hace el INJUV y algunas de las estadísticas que tira Mirko. Y fíjense que el Papa Francisco dice en un momento en el texto: no quisiera dedicarme aquí a hacer un diagnóstico, creo que los diagnósticos tienen que ser más locales, y hay una razón, creo, profunda en el hecho de que se evite pasar por un diagnóstico, y es que parecer el propio diagnóstico desde los adultos a los jóvenes se ha convertido en una barrera. Dice, a veces nos celebran porque hacemos un listado de los males de la juventud, cuando en realidad esto lo único que nos hace es alejarnos de su propia realidad, y probablemente los que tienen que hacer el diagnóstico son los propios jóvenes. Creo que hay algo de esta sensibilidad recogida, si ustedes recuerdan, en cómo el propio sínodo se genera. Si lo recuerdan, a partir de una consulta masiva, con múltiples medios metodológicos desde encuestas, grupos focales. Lo mismo acá la experiencia en Santiago con el Sínodo de Santiago, que para la elaboración del Instrumentum Laboris, quizás algunos de ustedes participaron, tuvo muchísima consulta. Es decir, hay una actitud mucho más humilde sobre no me sé de antemano una radiografía sociológica sobre los jóvenes, sino que necesito la ayuda de las ciencias sociales y que más bien la voz o el nivel desde el cual voy a hacer el discurso de esta exhortación no es, por ende, esa sociología, sino más bien la sabiduría de la Iglesia en lo espiritual, de la cual da enormes muestras Francisco. Lo último que quiero decir, para no alargarme más, es una tercera tesis un poquito más práctica o pragmática, que es que, bueno, ¿de qué depende, creo yo, de que un texto como este tenga efectos y que transforme nuestras prácticas? ¿Sí? Que creo que es para eso una exhortación, que no toca la doctrina, no cambia las convicciones, las recuerda, dice. Este es un texto para recordar las convicciones. Bueno, ¿de qué depende que tenga un efecto práctico? Creo yo que lo concreto depende de nuestra capacidad, de todos nosotros los que estamos aquí, de hacer aparecer el texto en espacios pastorales concretos de una doble manera, como un instrumento de inspiración y como un instrumento de gestión. Y si me da el tiempo, quizás podré hablar un poquito más a qué me refiero con eso de herramienta de gestión. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, muy iluminador. Te agradezco haberte escuchado, de verdad. Vamos a partir con las preguntas. Bueno, la primera pregunta que me surge a mí, leyendo el documento, que el Papa pide un compromiso a los jóvenes, pero ¿cómo le pedimos este compromiso a los jóvenes en medio de la crisis de la Iglesia, especialmente cuando los jóvenes nos exigen la verdad? Estos jóvenes que son sinceros, como nos recuerda Gedeón diciendo, si Yahvé está con nosotros, ¿por qué ocurre esto? O sea, me imagino a los jóvenes diciendo, si Dios está con nosotros y siempre ha dicho que está con nosotros, ¿qué nos pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué permitió que ocurriera esto? Yo me imagino para todas las personas que tienen que relacionarse con los jóvenes, ¿qué les decimos finalmente? ¿Qué creen ustedes que les tenemos que decir? ¿Parto yo? Parta. No está fácil tu pregunta uno, Claudia. Mira, un poco lo reflexionamos un poquito antes de partir. Fíjate, cuando partió toda esta crisis de la Iglesia, un español, no sé, siempre me acuerdo de esto, porque estábamos en el medio de la crisis, y él me escribe a propósito de otra cosa, entonces le digo, oye, mira, en este minuto no puedo hacer tal cosa que me estaba pidiendo, porque estamos en esta media de crisis, y tengo que hacer muchas cosas, campus católicas, bla. Y me dijo, recuerdo que me dijo, tranquila, me dice, Dios nunca abandona a su iglesia. Y la verdad es que me resuena esa palabra, esa frase, siempre, porque al final lo que no tenemos que nunca olvidar es que la iglesia está constituida por hombres que fallamos. Y creo que la juventud tiene que aprender de los errores de los que venimos un poquito más adelantados en generación, que es volver a lo central. Y esta exhortación nos dice, o sea, Cristo vive en cada uno de nosotros,
y no endiosemos lo que no corresponde, y volvamos a centrarnos en lo importante. Yo creo que, obviamente yo creo que muchos jóvenes están en eso. Fíjate que yo he visto muchos jóvenes hoy día en lo apostólico, pero también muchos frente al sagrario. Los he visto como rezando, como reflexionando en grupo. Y por eso yo creo que el Papa también pispa que la esperanza va por los jóvenes, porque los jóvenes están centrados y están haciendo volver a la Iglesia a lo importante, ya a lo que estamos finalmente acá. No sé si Mirko o Jorge. Yo quería, me queda dando vuelta una cosa que dijo Jorge al partir su intervención, que dice: toda comprensión está mediada por las personas que la comunican, ¿ya? Y nosotros llevamos años recibiendo esta comunicación de los sacerdotes. Ellos fueron los que nos han ido comunicando, nuestros padres también, en nuestras casas. Pero nosotros íbamos a la iglesia a que los sacerdotes nos contaran esta historia, que los sacerdotes nos dijeran cómo teníamos que creer en este Cristo. ¿Cómo ves tú eso cuando el mediador es el que está cuestionado hoy día? Bueno, quizás distinguir el contexto de ese fenómeno que tú describes, porque al menos en el contexto latinoamericano, los grandes transmisores de la fe no han sido los sacerdotes, sino las madres. Eso es lo que muestra toda la sociología de la religión. Por ende, que la transmisión de la fe ocurre fundamentalmente en la casa antes que en la parroquia. Y particularmente esto es interesante porque desde la experiencia profesional mía trabajando con comunidad educativa, lo que hoy día uno observa es que hay una delegación muy fuerte de las familias en los colegios en lo que es transmisión de la fe. Entonces, probablemente donde los sacerdotes y las religiosas en particular ejercen más impacto como transmisores de la fe es hoy a través de la educación, más que incluso desde la misa, sobre todo también recordando que Chile era fundamentalmente, algunos sostienen que todavía lo es, una cultura católica, pero cuando el catolicismo era todavía demasiado una cultura, la asistencia a misa tenía mucho también de un rito inercial. Hoy día, cuando el catolicismo es menos una cultura, es más una opción creyente. Vale decir, digamos, hoy día no basta con haber nacido en una familia católica para ser católico. El que hoy día es católico o católica hace una opción creyente. Hoy día para ir a misa no basta la mera costumbre familiar de haber ido a misa desde siempre, sino que hay una opción decidida de ir a misa. Entonces, creo que como considerando estos puntos, la transmisión de la fe desde la casa y la idea de que hoy día el catolicismo es más una opción, no veo particularmente como lo crítico la menos credibilidad de los sacerdotes para la transmisión de la fe. Creo que el problema está quizás en otro lugar. Ok, muchas gracias. Llegó una pregunta para Mirko. Dice: ¿cómo transformamos este mundo juvenil de puros derechos y ningún compromiso de ver a jóvenes que conocen algo pero no son activos en iglesia, pastorales o parroquias? ¿Cómo llegamos a ellos, los más alejados? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es una gran pregunta y nosotros desde el Instituto Nacional de la Juventud, que en el fondo es un organismo público que parte del fenómeno del desprestigio de las instituciones, es cómo nos relacionamos con los jóvenes. Y ahí hemos sacado una conclusión, que más que ser la institución que le dice a los jóvenes lo que tienen que hacer, que era como el INJUV de los 90, o una institución que habla por los jóvenes, que era como el INJUV del 2000, queremos ser una institución que genera protagonismo juvenil. O sea, queremos desaparecer. Queremos que el rostro del INJUV sean jóvenes con proyectos, sean jóvenes con iniciativas, sean sus valores, sean sus imágenes. Y yo creo que una estrategia para eso, de nuevo, no tiene que ver con tratar de imponer una agenda, sino de vincularse con lo que mueve hoy día a los jóvenes. Y yo creo ahí que, a diferencia de la idea de que es una generación que no está ni ahí con lo público, yo creo que sí es una generación que más que nunca está buscando lo público, está buscando cómo relacionarse con otros. Tiene probablemente un vacío en términos de individualidades, en donde el pertenecer a algo, el unirse a algo, es muy deseado.
no necesariamente manifestado, pero sí muy deseado. Y ahí nuestra estrategia ha sido vincularnos a sus causas, entender que en las cosas que mueven a ellos probablemente está la principal motivación, y más allá del tipo de organización, más allá de si lo entendemos o no, apoyar las causas que movilizan a los jóvenes. Y ahí la sugerencia que insinuaba antes es que creemos que el voluntariado es una gran herramienta, por un lado, formativa. Las personas que participan del voluntariado desarrollan otro tipo de habilidades, aprenden a sociabilizar, aprenden a liderar, aprenden a trabajar en equipo, aprenden a frustrarse, aprenden a solucionar problemas con pocos recursos, cosas que la verdad que hoy día en el aula no se están enseñando muy bien y que acá puede ser un espacio formativo muy profundo. El voluntariado es una experiencia de sensibilización y de humanización muy profundo, pero además creemos que el voluntariado genera sentido de pertenencia, te hace salir de ti y vincularte con otros, te hace entender otras problemáticas y al final genera tejido social y genera cohesión social. Entonces el voluntariado es bueno para quien lo desarrolla y también es bueno para la sociedad en conjunto. ¿Y cómo articularlo? Desde las causas y desde las motivaciones que hoy día los jóvenes tienen. Creemos que ahí ganamos todos y ganan los jóvenes también. Gracias, Mirko. Aquí acaba de llegar una pregunta que se relaciona mucho con las causas, con la participación ciudadana en alguna épica. A lo mejor la María Paz nos puede contestar, no sufras. ¿Cómo hacer que la Iglesia, la jerarquía, vuelva a ser parte de la historia juvenil, así como lo era en los 80, cuando muchos encontramos en ella un refugio para las injusticias en un Cristo absolutamente liberador? Todos recordamos esa época. Tú no, porque eras más joven, pero yo sí. A ver, la pregunta es, ¿cómo hacer que la jerarquía esté nuevamente cercana a la iglesia? O sea, a los jóvenes. A esa iglesia de los 80. A ver, yo quiero primero distinguir, porque creo que decir que los sacerdotes hoy día no están cerca de los jóvenes es una afirmación que me parece un poco antojadiza. O sea, yo creo que hay algunos sacerdotes que por razones que todos conocemos, obviamente generan distancia, generan todos los dolores y las rabias que hemos tenido y las penas que hemos pasado, pero hay otros muchísimos sacerdotes que están cerca de los jóvenes. Yo creo que son muchos los que están cerca de los jóvenes. Ahora, la jerarquía, que cuando ya hablamos de esta cosa más pomposa de la iglesia, los obispos, yo tengo colegio laico, no vengo de colegio católico, entonces se me olvidan los nombres más técnicos eclesiales, pero el sombrerito que se pone el obispo, que no sé cómo se llama, la mitra, esa, que se me olvida el nombre. Gracias, Padre, por la clase de catecismo básica. Claro, eso puede generar, pero al final yo creo que la fe solo se mantiene con oración, cerca en el fondo cerca del Santísimo, y en comunidad. Tú no puedes vivir la fe solo, y esa fe se vive con pares y se vive con ciertos referentes como pueden ser los sacerdotes y pueden ser los obispos. Esto es un tema de tiempo, estamos hoy día en una crisis y yo creo que básicamente si los padres se acercan a los jóvenes desde su mundo, que es un poco lo que hace el Papa en esta exhortación, él se mete en el contexto de los jóvenes, se mete en el mundo de las redes, se mete en el mundo de las pastorales juveniles, pero no desde el púlpito, sino que son los padres los que se acercan, así como decía Jorge, los sacerdotes de los 80 se fueron a las poblaciones, se fueron a encontrar con los pobres. Bueno, aquí es lo mismo. La jerarquía se va a encontrar con los jóvenes cuando vaya al mundo de los jóvenes, no esperando que los jóvenes lleguen a la iglesia o lleguen al confesionario, porque no van a llegar solos. Jorge, ¿qué nos pasó entonces entre los 80 y los 2000,
Bueno, tú eres sociólogo, ¿no? ¿O no? ¿A quién le pregunto? De esos sacerdotes, como decía María Pérez, que estaban en las poblaciones, que se acercaban. Yo recuerdo incluso al Papa Francisco diciendo que vaya donde sus ovejas y los retó. O sea, voy a decir algo. Yo hice el reportaje del Papa Francisco cuando iba a venir a Chile, fui a Buenos Aires, y una de las cosas que me dijeron allá, que él estaba muy enojado con la iglesia chilena, muy enojado, porque veía que la jerarquía había dejado de ir a donde sus ovejas. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué se encerraron? Chuta, no sé si puedo responder por qué se encerraron, pero sí puedo, quizás desde una mirada esperanzadora, dar cuenta de gestos que uno ve hoy de acercamiento. Partamos por el Papa Francisco, que cuando es elegido Papa, dice, recen por mí. Un primer gesto muy concreto. O cosas bien cotidianas como en el lenguaje corporal de nuestra relación hacia los religiosos y consagrados. Por ejemplo, cuando un sacerdote entra a una habitación y no espera que todo el mundo se vaya a parar como a saludarlo, sino que más bien se integra como uno más, digamos. Entonces creo que hay muchos gestos que se están dando hoy día, concretos, que tienen que ver con... Porque al final la pregunta es, ¿cómo hacemos que la jerarquía sea más cercana? Bueno, cuando la jerarquía se desjerarquiza. Porque ser jerarquía es justamente diferenciarse. Cuando la jerarquía se asemeja, se vuelve más cercana. Respecto a este imaginario, y yo creo que aquí, como recogiendo un poco el guante también de lo que tú mencionabas al inicio, hay, yo creo, un imaginario también idealizado de este sacerdocio de cura obrero de los 80, que efectivamente fueron defensores de las víctimas de los derechos humanos, por ejemplo, pero creo que tampoco hay que idealizar ese modelo de sacerdocio. O sea, hay sacerdotes admirables de esa época, yo personalmente admiro uno en particular, pero creo que hay muchos modelos de sacerdocio distintos que no necesariamente son de ese perfil apostólico popular, quizás también puede ser un perfil más intelectual, pero al final la cuestión central, creo yo, no está ahí, sino en el tipo de relaciones que construimos. Con los sacerdotes, con las religiosas, con los obispos, etc. Hay una lectura bíblica donde Jesús nos dice que ya somos todos iguales, ya no nos miran como siervos, sino como hermanos. Y es una pregunta que también habla de la democratización para Mirko, desde las políticas públicas, donde tenemos que democratizar. ¿Qué ejemplo en la municipalidad? Dice ejemplo, por ejemplo, las municipalidades, no hay preocupación, dice, por los jóvenes. ¿A quiénes se dirigen para fortalecer o provocar la amistad cívica realmente? Sí, uno de los problemas que tiene la democracia representativa es que de alguna manera se empieza a autorreferenciar a quienes votan. Y como los jóvenes empiezan a dejar de votar, se produce un círculo vicioso que al final de clientelismo, que en el fondo los políticos empiezan a responder más bien a la población que vota, que es la población más adulto y adultos mayores, y los jóvenes se empiezan a desconectar de este sistema porque no los representan, obviamente porque no participan de ese proceso democrático. Entonces, claramente ahí se empieza a producir una fragmentación, una separación, que al final del día, como sociedad, no nos hace muy bien por lo que comentábamos al principio, porque es una parte importante de la población y que probablemente porque la gran cantidad de respuestas que no encontramos hoy día están ahí. O sea, gran parte de las soluciones que podemos encontrar para enfrentar las distintas crisis que enfrentamos están en esa generación. Yo creo que ahí, y tratando muy patudamente responder la pregunta, yo creo que de alguna manera la exhortación, y esto es una experiencia personal, de alguna manera yo viví la fe católica en mi colegio, entendiendo que de alguna manera yo necesitaba a la iglesia para desarrollar mi fe, para acercarme a Dios. De alguna manera yo necesitaba a la iglesia. Yo creo que de alguna manera este texto nos viene a decir algo un poco al revés, que la iglesia necesita a los jóvenes para seguir viva, para nutrirse, para encontrar las soluciones, para conectarse. Yo creo que la reflexión que tiene que hacer la democracia es la misma, es que en el fondo
No porque no voten, sino no los voy a considerar en mi ciclo, sino al contrario, en qué medida me conecto, los reencanto y genero espacios reales de participación para que al final la democracia, la iglesia y la fe se nutran de esta población que trae nuevas ideas, nuevos valores que sin duda nos van a rejuvenecer a todos. Acá llega una pregunta que es real. Estamos criticando a la institución, las dificultades que vive la iglesia, y te la pregunto a ti, María Paz. ¿Cuál es la visión y la responsabilidad que tiene que asumir la familia? Finalmente, que es la primera, es el núcleo de la sociedad para formar a este joven. Voy a agregar una parte de la pregunta. Tenemos jóvenes que le hemos dado medalla por participación a todos. Esta es la generación que le damos medalla por participar. Finalmente, no los toquen, pónganle estufa, no hagan la prueba. Entonces, ¿cómo la familia va a educar a estos jóvenes? Puras preguntas fáciles, Claudia. Es que yo estoy en una crisis que te explico. Bueno, yo creo que la familia es clave, o sea, siempre ha sido clave en la transmisión de la fe. Y me quiero hacer cargo de algo que dijo Jorge antes, que lo dice el estudio, la encuesta Bicentenario. La transmisión de la fe en la familia ha sido históricamente más por la mujer, por la madre. Es más probable, por ejemplo, que si en una familia la madre es católica y el padre no, esos niños salgan creyentes, y no al revés, ¿ya? Esto no es que lo diga yo, sino que lo dicen los estudios. Y en la medida que las mujeres también hemos ido asumiendo también más roles, tenemos menos tiempo a veces en esta tarea, a veces la fe también se ha ido diluyendo dentro de la familia, siendo que esto es una responsabilidad de padre y madre, digamos, no solo de las madres. Pero dado que efectivamente hay un cierto estudio que va avalando el tema de que las mujeres somos transmisoras de la fe, bueno, yo creo que las mujeres, las madres, y creo que las mujeres madres de apostólicas, como son las monjitas que veo aquí bien presentes y consagradas, tenemos un tremendo rol en ese termómetro emocional que muchas veces aportamos en las casas. Pero hoy día es un hecho y es una realidad que padre y madre trabajamos, y por lo tanto, así como hablamos de la corresponsabilidad parental en los temas domésticos, en la crianza de los hijos, creo que falta una mayor corresponsabilidad parental en la transmisión de la fe. Y esto no es dar cátedra de nuevo, sino son pequeños gestos en la vida cotidiana, como comer todos juntos y bendecir la mesa todos los días. Y la verdad es que esas pequeñas rutinas de fe en la familia pueden marcar la diferencia. Y yo creo que a veces en la locura diaria que vivimos todos, sobre todo en Santiago, porque en provincia puede ser un poco distinto, a veces esos pequeños detalles de la vida cotidiana, a mí me pasa muchas veces que me dice mi hijo, me dice, mamá, se te olvidó, ¿te parece que bendigamos la comida? Y cuando ya uno empieza a tener hijos más grandes, también esta corresponsabilidad en mantener la fe viva al interior de la casa, empiezan también a asumirla los hijos, así como los hijos empiezan a asumir corresponsabilidad en tareas domésticas. A mí me encanta hoy día tener hijos grandes también, que uno comparte las responsabilidades en todos los ámbitos. Así que es. Hablemos ahora de los jóvenes que están mandando preguntas, no que los miremos nosotros tanto y los critiquemos. Quieren saber, Jorge a lo mejor nos puede ayudar. ¿Cuál piensan que es la labor que el Papa espera de los jóvenes en las relaciones entre nosotros mismos, especialmente considerando las grandes diferencias que existen entre quienes tienen fe y aquellos que no la tienen? En el fondo es cómo atraemos a nuestros iguales. Bueno, yo creo que los jóvenes yo tengo 26 años,
aunque nunca me he sentido joven, pero entro dentro del grupo etario que señalaba Mirko al inicio. Pero creo que los jóvenes tenemos una disposición un poquito espontánea, natural, a la diversidad, porque nos ha tocado crecer simplemente en una sociedad más diversa y por ende solemos relacionarnos con la diversidad sin las, ¿cómo decirlo?, trabas de una generación mayor. Y eso es algo que explicita tanto en esta exhortación como en el documento final. Esto es: ayúdenos los jóvenes a construir pastorales más inclusivas. Hay un párrafo bien notable, lo tengo por ahí, no lo voy a encontrar ahora, que dice: construir más pastorales más inclusivas significa pastorales donde quepan todo tipo de jóvenes. Incluso no hace falta que acepten todo lo que estamos proponiendo para que participen de nuestros espacios. Yo creo que ahí hay algo muy concreto que los jóvenes podemos aportar, que es como la convocatoria mucho más amplia a nuestros espacios pastorales, desde la libertad que tenemos de la convivencia con la diversidad, que además muchas veces hay mucha como mitificación del otro distinto, que se basa justamente en el hecho que no he compartido, que no he conocido. A su vez también yo creo que hay mucha mitificación del joven no católico hacia lo que es una pastoral católica, y que esa barrera no se rompe justamente porque no llega la invitación en definitiva. Entonces ahí hay un rol concreto: convocar la diversidad, pastorales más inclusivas, etcétera. No sé si me pueden contestar esto, ¿eh? Yo creo que a lo mejor es más para las personas que están aquí en la primera fila. Un joven pregunta: ¿sigue aún latente en la juventud ese vacío de amor en diversas situaciones? Muchos jóvenes, por ende, experimentan deseos que van surgiendo en esta edad. Me quiero referir a las relaciones sexuales y, como consecuencia de ello, los embarazos no deseados y, por último, el aborto. ¿Qué medidas, tanto Iglesia como Gobierno, toman para un acompañamiento justamente en las circunstancias ya mencionadas? ¿Hay un mensaje directo y consolador para ellos y ellas? El acompañamiento para aquellos embarazos no deseados. Chuta, la pregunta. Claro, el rol del Estado frente a un tema así, no sé cuánto se tiene que meter en las esferas personales. Nosotros en particular lo que estamos haciendo es coordinando al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud para enfrentar el tema del embarazo adolescente y el tema de la epidemia de VIH desde un punto de vista sanitario y tratar de que no se cruce, en el fondo, la formación sexual con un tema sanitario. ¿Qué significa esto? Que en el fondo hay una dimensión que me parece que, sobre todo cuando se trabaja con menores de edad, tiene que ser parte de un proceso que vive primero la familia, y segundo la comunidad educativa, y tercero y bien lejos del Estado, en términos de cómo se vive la sexualidad. Pero una vez que ese proceso ya está vivo, creo que es un deber moral del Estado acercar todas las herramientas para prevenir escenarios no deseados de esa decisión. Entonces, súper quizás frío, pero pragmático, yo creo que interrumpir los proyectos de vida individuales de nuestros jóvenes porque ellos no tengan acceso a información o no tengan acceso a preservativos, creo que hoy día es inmoral, y en general nosotros estamos trabajando en hacer accesible esas dos herramientas, información y preservativos. Ok, gracias. María Paz, te enviar una pregunta directamente. ¿Es posible en esta cultura digital establecer pastorales extra o pastorales virtuales como verdaderos espacios de encuentro con Jesús y no solo como meros espacios informativos en este nuevo paradigma eclesial? ¿De qué manera, en el fondo, evangelizamos y no solo damos información? Qué buena pregunta. Yo creo que absolutamente, yo creo que hoy día los blogs, los videos, los blogs, yo creo que al final hoy día los blogs, los Twitter son una tremenda oportunidad de, no sé si es de evangelizar la palabra, entendida así como algo de púlpito, de verticalidad, como decíamos, sino más bien de ir generando una cultura de encuentro. Y hoy día tú no necesitas para conversar con alguien
tocar una puerta o pedir un permiso. Lo contactas por Twitter, por mail, por blog. Entonces es una tremenda oportunidad hoy día la cultura digital. Oye, y solo quería, no sé si me permites, Claudia, complementar algo, o sea, decir algo a propósito de lo que decía Mirko. Y a propósito del tema de la sexualidad juvenil. Yo creo que hoy día, lamentablemente, muchos jóvenes se alejan de la iglesia y se alejan de Dios por el tema de la sexualidad. O sea, un joven que a veces empieza a tener relaciones prematrimoniales, sabe que la iglesia a lo mejor esto no le gusta tanto, digamos, no está dentro de los parámetros de un amor más integral, etcétera, lo empieza a alejar de la iglesia. Y yo creo que eso es un tema muy importante a abordar dentro de la conversación con los jóvenes, porque uno ve muchos jóvenes que realmente van a misa, después dejan de comulgar, después ya no van, y es porque uno tiene clarísimo que hay un tema, o sea, uno que son mamás más viejas y tiene amigas con hijos más grandes, hay un tema de la sexualidad de por medio, y creo que la sexualidad, al contrario, la sexualidad es algo tan humano y tan creado por Dios para la unión de las personas y para la preservación de la especie, que no puede ser en ningún caso una razón para que los jóvenes se alejen de Dios. Por lo tanto, al contrario, trabajar en las pastorales para que sea una guía para los jóvenes el tema de llevar una sexualidad plena, de poder llegar ojalá a tener relaciones perdurables en el tiempo, etcétera, pero que la sexualidad sea una barrera para que los jóvenes estén cerca de Dios. Yo creo que es un tema que está presente hoy día en la juventud y que hay que abordar más profundamente de lo que a veces lo abordamos. Sobre todo jóvenes que han estado con cierta formación católica. Y que se han ido. La última pregunta, Jorge. ¿Cómo hacer la bajada de la exhortación a nuestras prácticas pastorales? Buena pregunta, y aprovecho entonces de retomar esta idea de la herramienta de inspiración y de gestión, que en el fondo tiene que ver un poco con lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes creen que caben en la categoría agentes pastorales, en sentido amplio? Que levanten la mano. ¿Cuántos se consideran a sí mismos agentes pastorales? Ya. O sea, prácticamente todos. ¿A cuántos de ustedes les ha tocado en este rol de agentes pastorales participar de la organización de algunos trabajos, la planificación de un año para trabajar ciertos temas? ¿A cuántos de ustedes les ha tocado organizar algún retiro? ¿A cuántos de ustedes ya? La gran mayoría, de nuevo. Entonces, aquí viene el punto, que es en esos espacios extremadamente concretos, cuando yo estoy planificando el año con un grupo de formación y tengo que decidir los temas que voy a trabajar, o cuando quiero generar un plan de formación para una semana de trabajo social, o cuando voy a hacer un ciclo de charlas dentro del grupo del que participo, es donde debería tener a la vista documentos como estos, que entregan orientaciones muy concretas. A eso me refiero con herramientas de gestión. O sea que no podemos no mirar una exhortación tan específica en orientaciones pastorales como esta al momento de hacer planificación pastoral en el ámbito de la pastoral juvenil. Eso del lado de la gestión. Y del lado de la inspiración, fíjense, dedica un notable conjunto de páginas la exhortación a hacer un recorrido de santos jóvenes. No sé si lo vieron. Junto de santos jóvenes. Bueno, yo pienso, ¿cómo eso no va a poder ser un recurso utilizable en la renovación de nuestros procesos de confirmación, en los peregrinos, en la catequesis? O sea, ver con ojos creativos estos documentos para utilizarlos como herramientas de inspiración y de gestión. Eso es algo muy concreto que creo yo tenemos que hacer y depende de cada uno poder hacerlo, de cada una. Ok, muchas gracias. Yo agregaría de no meter debajo de la alfombra todo lo sucio, mirar a los jóvenes de frente, quieren la verdad, nuestros jóvenes les gusta que le digan en la cara lo que realmente está pasando. Muchas gracias a nuestros invitados, panelistas, gracias a ustedes por escucharnos, y las preguntas que no pudimos hacer es porque el tiempo se nos va. Así que, gracias. Muy bien, un aplauso para nuestros panelistas, para nuestra moderadora también. Estamos muy agradecidos por la participación, más de 212 personas hay en este auditorium que representan a una realidad muy transversal de la arquidiócesis a nivel de pastoral de jóvenes y de trabajo con jóvenes. Queremos agradecerle a Mirko, a María Paz, a Jorge, también a Claudia esta fantástica moderación, y queremos entregarles un pequeño presente
que muestra también el afecto y el agradecimiento de esta Iglesia Juvenil. Un aplauso para ellos, por favor. También saludamos a todos los jóvenes y todas las personas que nos han estado siguiendo por la transmisión en vía streaming. No los vamos a mencionar a todos porque son muchos. Hay hartas personas que nos han estado siguiendo vía la transmisión. Así que les agradecemos sus comentarios favorables y también sus preguntas. Nada, solo queda cerrar este momento, agradecidos por este panel, por todas las preguntas que han quedado. Han algunas que nos vamos a llevar esas preguntas y vamos a intentar también contactar a quienes han puesto su nombre, a ver si podemos entablar una amistad. Los queremos invitar ahora a finalizar este momento, si ustedes me permiten, y nos podemos poner de pie y recibir una pequeña bendición, una bendición de nuestro Padre Obispo, para poder pasar luego a un cóctel que tenemos preparado para ustedes fuera del auditorio. Sean portadores entonces de esperanza, vivan la vida con alegría y lleven la bendición de Dios. Que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro, les mire benignamente, tenga misericordia de ustedes y les conceda la paz. Que los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Buenas noches. Muchísimas gracias, los esperamos en el cóctel. Agradecemos también a la casa que nos recibe, Duoc UC, que nos ha recibido cordialmente acá, y nos vemos en una próxima oportunidad.